Buenas noches. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a, igual que siempre, primero ver ciertas investigaciones que siempre he hecho para ustedes del orden espiritual, y luego vamos a pasar a ver todo el canon espiritual a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo primero que quiero hacer en este instante es bendecirte el bien, bendecirte de que Dios te dé todo bien y cosa perfecta en tu vida, porque lo que yo haga contigo va a ser hecho conmigo. Por una parte. Por otra parte, en este instante, pues, pido al Señor que tanto a ti, que estás allí de aquel lado de la pantalla, como a mí, nos embargue en este instante su espíritu de verdad, que es el único el cual nos va a guiar a toda la verdad. Y muchas de estas cosas que no sabemos también nos las va a mostrar, porque eso lo dice la palabra de Dios, la cual es inequívoca. Vamos a comenzar en este instante con las investigaciones que ya hice de antemano para todos y cada uno de ustedes. A título informativo, más bien, ya, si eso logra servirte para algo, esas informaciones, tú las puedes conservar. Si no, pues las puedes desechar y seguir única y exclusivamente en el canon bíblico y solo pues en la doctrina del cristianismo única y exclusivamente, como lo que tú decidas para ese momento. Hoy te quiero hablar de algo que llaman el vacío. Esto es algo importante saber. Lo que nosotros llamamos vacío, eso no existe. Más que nunca en este siglo se ha comprobado que el aire está lleno de átomos y de partículas de polvo. El átomo es mitad espíritu y mitad materia. Materia porque es el comienzo de la materia. Espíritu porque es invisible y es energía. El átomo está al borde de la división entre el espíritu y la materia. La naturaleza no tiene ese tal vacío. Tú dejas, por ejemplo, un pote de tierra por ahí tirado en alguna parte, al poco tiempo ha brotado alguna hierba o alguna mata allí. Lo mismo ocurre cuando tú dejas un pote de agua por allí tirado. En realidad esa agua estancada no tarda mucho en mostrarnos larvas minúsculas de vida en agitado movimiento. Por otra parte, es indispensable nosotros dejar pues
la mente con amplitud para atender y entender este tipo de cosas que forman parte de nuestro mundo y de nuestro vivir diario. La naturaleza no desperdicia absolutamente nada. Todo siempre está en un proceso de algo, de convertirse en algo útil. Sea lo que sea, siempre está en ese proceso de convertirse en algo útil. Todo sirve para algo y para alguien. Y todo tiene su sitio propio y exacto. Este punto es importante nosotros considerarlo, porque ciertamente ese proceso de la conversión a algo útil está en absolutamente todo. Todos nosotros, es decir, cuando digo todos nosotros, me refiero a todos los seres humanos, venimos a la tierra con un lugar que ya está dispuesto para cada uno de nosotros en particular. Con por decirlo así, con algún trabajo que realizar, equipados, cada uno en particular, con un don especial, un talento especial para ejecutar el trabajo que nos corresponde. Esto nos pertenece por un derecho ya espiritual llamado el derecho de conciencia. Este es un punto, ya un escalafón más profundo, tocar este tema. Eso lo vamos a tocar posteriormente. Así que como cada huella dactilar es única en este mundo y en toda la historia de la humanidad, cada individuo, cada persona es único. Su puesto, su lugar es únicamente para esa persona. Nadie más puede desempeñar esa labor que le corresponde como él o ella en ese instante. Porque es algo innato que ya vino con esa persona. Es un talento, pues, como decimos en términos bíblicos, otorgado por el Señor. Bien, hasta ahí quiero dejar este punto, porque ahora vamos a ver todo esto desde la óptica bíblica del libro de Romanos, en nuestra Biblia, que lo enfoca en el conocimiento de Dios con otras palabras, con palabras bíblicas para ser más exactos. Vamos a tomar nota acá. Para el comienzo, igual que siempre, todos siempre lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Desde allí vamos a comenzar nuestro discernimiento. Aquí dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien,
Vamos a ver ese punto antes de comenzar, antes de seguir la lectura, porque considero que es importante definir el concepto que trae detrás las palabras. En este caso, esta palabra llamada evangelio. El evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Lo que comúnmente llamamos las buenas nuevas de Jesús. Eso precisamente es el evangelio. Las buenas noticias de un reino, del reino de los cielos, del cual también ya sabemos su ubicación, porque la palabra nos dice a nosotros directamente a través de Jesús que el reino de los cielos, no vamos a decir helo aquí, helo allá, helo más allá, el reino de los cielos está dentro de todos y cada uno de nosotros. Allí está el reino de los cielos. Entonces, esas buenas noticias del reino de los cielos son de allí, provienen de allí. Desde eso que nosotros llamamos nuestro interior, de eso que nosotros llamamos el espíritu, desde eso que la Biblia llama y explica que el espíritu es el que vivifica, o sea, que da la vida. O sea, esas buenas noticias de esa vida es el evangelio de Jesús. Acá proseguimos porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con justicia. Esa palabra a nosotros nos suena mucho porque hemos venido desde el principio del live hablando de la verdad, del espíritu de verdad, hablando de lo que dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hablando de la práctica de esa verdad en nuestra vida, cuando el Señor lo dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Entonces, no es nada desconocido para nosotros. Esa palabra, ese nombre llamado la verdad. Ese es un aspecto de Dios, por lo tanto es Dios en acción. Ese aspecto, como ya lo vimos, indica que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño y puede ser pronunciado con palabras o pensamientos no hablados, o sea, palabras no habladas, tales como perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, bien y todo lo bueno. Allí tenemos una síntesis de ese aspecto de Dios, que es infinito, por cierto, pero para el momento hemos de sintetizar el concepto para que podamos entenderlo mejor. En este punto vemos que, como dice aquí esta palabra, la ira de Dios se reveló completamente desde allí, desde el reino de los cielos, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia que han cometido los hombres tratando de detener la verdad de Dios con injusticia, es decir, haciéndola pasar por otro tipo de conceptos. Diciendo, no, esa es la verdad, vienen y hacen una injuria y dicen, no, esa es la verdad. Viene y le pasa algo malo a alguien, no, esa es la verdad.
Y la verdad de Dios es tan solo todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Quiero dejar ese precedente para proseguir aquí la lectura. Porque lo que de Dios se conoce, se manifiesta en ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas todas estas cosas por medio de todo eso que está hecho, de modo que ellos no tienen ninguna excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como lo que es Dios, sino tampoco no le dieron gracias. Más bien se ofuscaron, se pusieron bravos en sus vanas imaginaciones y su necio corazón se les puso entenebrecidos. Profesando, diciendo y haciendo ver que son sabios, se hicieron completamente unos necios. Todo esto presumo yo humildemente de que fue en muchos de los casos sin querer, porque en realidad a veces el ego de las personas quiere firmar, quiere ser más, ser reconocido, ser elevado por encima de los demás en el mundo de los egos. Pero ahora bien, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de un hombre corruptible, y también de aves y de cuadrúpedos. Eso lo hemos visto acá en la Biblia desde el principio de los tiempos, esos sucesos por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia y a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y vienes haciendo lo mismo? ¿Tú piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad y su paciencia y su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por tu dureza y por tu corazón que no está arrepentido, guardas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? ¿Quién pagará? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes bien obedecen la injusticia, el enojo y la ira, la tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace el bien, al judío primeramente y también al griego. Porque él no hizo acepción de personas. Porque todos los que están sin ley han pecado. Y sin ley también morirán. Y todos los que en la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Porque no son solamente esos que oyen de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán los justificados. Porque los gentiles o inconversos, como tú le quieras decir, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos, pues muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, mientras que sus pensamientos los están acusando y algunos son excusados. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo, conforme a mi evangelio. He aquí que tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley buscas, apruebas lo mejor que haya por allí y confías en que eres el guía de los ciegos, que eres luz de los que están en las tinieblas, instructor de los que no saben y maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser una incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida en cuenta la incircuncisión como si fuera una circuncisión, porque este sí, en verdad, siendo incircunciso, guarda la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es ningún judío el que lo es por fuera, ni la circuncisión es la que se hace
exteriormente nada más que en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en unas letras. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja, pues, tiene ser judío, o de qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todo sentido, principalmente porque le fueron confiadas las palabras de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la verdad de Dios. Amén. Ahí tenemos suficiente tema para discernir. Acá vamos a empezar desde lo último hasta el principio. Realmente se nos habla acá de que no hay ninguna ventaja de una circuncisión que no cumple con el mandato de Dios, que es su verdad. Porque esta verdad, la cual es el amor, viene a ser una ley que no puede ser quebrantada. Esa ley de amor no puede ser quebrantada por una sola circunstancia que te voy a decir ya. Porque Dios es amor, Él es la ley. Esto es importante. Por otra parte, vemos que la incredulidad hace nula la verdad de Dios en las personas, puesto que si tú realmente estás viendo que la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y tú te empeñas en pensar lo malo, te empeñas en hacer lo malo, te empeñas en decir lo malo, entonces pues en este punto estás haciendo nula la verdad de Dios. Y la estás haciendo nula para tu vida. Estás cosechando en la ley esa que te va a traer todo lo igual. Es decir, estás cosechando cierto grado de condenación para tu vida. Porque según piensas en tu corazón, así es. Si piensas lo bueno, lo verás. Si piensas otra cosa que es mala, eso también lo vas a ver. En este punto, no es judío el que lo es sencillamente por la carne. Es decirte, aquel que se circuncidó bajo el rito de judío, se circuncidó el prepucio a los pocos días de haber nacido, como está escrito en la ley, sino que esta circuncisión realmente viene a ser la única circuncisión válida, esa que es la del espíritu, donde tú te circuncidas, o sea, te cortas de raíz todos esos malos pensamientos que van a producir tus malos sentimientos, tus malas palabras y tus malas acciones.
Hace un momento, cuando leía acerca de esa parte de la ley, ciertamente para muchos es más fácil hacer, como dice la palabra, ver la paja en el ojo del hermano. Pero sin embargo, ni por un instante han considerado de que una viga en los ojos, impide ver bien para poderle quitar la paja al ojo del hermano. Por eso es tan indispensable estar conscientes de lo que estamos haciendo cuando nosotros buscamos primero hacer esa práctica de la verdad en nuestras vidas a través de la oración. Porque sin duda alguna, esa práctica en nuestras vidas a través de la oración va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos de bien. Porque si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, sin duda alguna, su manifestación en nuestra vida diaria no solo nos va a bendecir a nosotros, sino que bendice a todo alrededor lo que existe. Y en especial a nuestros congéneres, que ciertamente en un punto es el fiel cumplimiento de esa ley del amor, el cual es el vínculo perfecto que nos permite manifestar cosas a través de la verdad, la cual es el mismo amor, tales como el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la inteligencia, el bien, la seguridad, la confianza, la fe, el relax, la comodidad, la felicidad, el perdón, la comprensión, y todo bien y cosa perfecta en la vida de un ser humano, de una persona. De paso, en ese estado donde sencillamente ya no estamos aceptando lo negativo en nuestra mente, sino que hemos decretado nuestra vida para vivirla en la verdad de Dios, su espíritu de verdad, nos comienza a guiar no solo justamente en toda su verdad, sino que muchas de las cosas que no sabemos y que a veces nosotros se nos antoja llamarlos misterios, también eso nos lo va a mostrar el Espíritu de verdad. Y por esa circunstancia es importante para nuestra vida. Vamos a proseguir por acá. De manera porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles, como está escrito. Ciertamente, muchas veces sin querer, muchas personas asumen el texto bíblico, la palabra de Dios, sin discernir primero lo que significa para su propia vida. Porque para empezar, la palabra de Dios es vida. Dios es vida. El verbo es vida. Esa palabra de Dios es el verbo manifestado de Dios a través de las Escrituras. Y vemos que todo fue hecho por Él y para Él.
Pero también vemos que todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Son cosas indispensables para nosotros. Ciertamente es muy indispensable para nosotros estar conscientes de la magnitud de lo que significa nuestra vida, porque ella es Dios manifestándose aquí en este mundo, porque principalmente Él es el Padre de los Espíritus. Él es el Padre de los Espíritus. Y nuestro espíritu es parte del de Él. Entramos acá en que y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ese papel o ese rol muchas veces es asumido sin estar conscientes de la magnitud que esto encierra. Y es esa condenación del ciego que guía al otro ciego, y los dos, al encontrarse el primer hueco o barranco, van a caer por allí. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si no puedes ver la profundidad de un entendimiento espiritual, mucho menos lo vas a poder ministrar. Y si así lo hicieres, en su infinita misericordia, el Señor ha venido prodigándonos esa dispensación y ese beneficio que dice la palabra. ¿Qué importa por qué predican el Evangelio? Si es por envidia, si es por maldad o si es por contención. Aquí lo importante es que lo prediquen, por si acaso alguno se salva. Y gloria a Dios doy por este punto. Porque no importa cómo estés haciendo ese trabajo, ni qué concepto tengas al respecto. Aquí lo importante es que lo hagas, porque de alguna forma algún congénere va a salvar su vida, la cual de paso en Cristo es eterna. La vida es eterna en Cristo. Dios vive en la eternidad. Entonces, si Dios vive en la eternidad y es espíritu, y es el Padre de los espíritus, ¿dónde tú crees que van a pernoctar o vivir, para hablarlo así más sencillo, sus hijos? Para muchos piensan que llegado el momento de dejar el cuerpo físico en un ataúd, en un cementerio, o ir más lejos, que le peguen candela allá en el crematorio, lo incineren, allí terminó la cosa. Pero déjame decirte que siento mucho darte esta noticia, para ti que crees que ahí va a acabar todo.
Porque la realidad es que el Espíritu es el que vivifica, y hasta el sol del día de hoy, tú no has visto que alguien diga que un espíritu murió quemado, que murió de cáncer, que murió atropellado, que murió chuceado, que murió tiroteado. Porque eso no le sucede a los espíritus. Y tú tienes uno con el que estás viviendo. ¿Cómo crees tú otra cosa en tu vida? El llamado aquí es a la reflexión espiritual. Porque si realmente nos damos cuenta de que la Biblia nos habla a nosotros, que somos ciudadanos celestiales, que significa espirituales, ¿cómo tú crees que eso lo vas a cambiar porque dejes de pensar de otra forma? Porque no conozcas eso, porque no sepas cómo asimilar eso, porque eso sea muy duro para ti. Eso no va a cambiar nuestra existencia. Dios siempre va a seguir siendo espíritu. Dios siempre va a seguir siendo el Padre de los espíritus. Eso nunca va a cambiar. Y en concordancia con eso, y por su infinita misericordia y bondad, estamos aquí en este momento. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo conforme a mi evangelio. He aquí, tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Acá sencillamente vemos que el juicio de Dios es un hecho. Todos esos secretos de los hombres por medio de Cristo van a ser juzgados conforme al Evangelio, que vuelvo y te repito, son las buenas noticias del reino de los cielos, ese mismo que queda allí donde lo explicó Jesús, dentro de ti y dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque no son los que estén oyendo de la ley los justos, los que van a ser justificados ante Dios, sino los que hacen la ley, esos van a ser justificados ante Dios. Jesús nos explicó que Él no vino a cambiar la ley ni una jota ni una tilde, sino que vino a cumplirla. Su ley principal o ley de amor cumple todas las leyes y nos otorga la dispensación de encontrarnos en la gracia divina bajo el estado de lo que nosotros llamamos amor. Porque sencillamente Dios es amor y Dios es la vida y Dios es la verdad. Amor, verdad y vida. La única realidad de nuestra existencia, la única verdad. Amor, verdad y vida. Son tres cosas que son una simbiosis y las vemos todos los días aquí en este mundo. Lo que pasa, y como dirían acontece, es que en realidad muchas personas tienen esos tres conceptos bien reducidos. Piensan en la vida como una vida chucuta que va a terminar allí en una urna. Piensan
en la verdad como algo efímero y pasajero que alude única y exclusivamente al señalamiento de un error de alguien para decir esa no es la verdad es esta. Y el otro concepto que tiene es el del amor, reducidamente. El amor lo ven de forma carnal y literalmente muchas veces en forma emocional, nada más que el amor fraternal, el amor que le tiene el hombre a la mujer, el amor que le tiene la mujer al hombre, los hijos, la mamá, el papá, el hermano, el amigo, el nieto. Y así tenemos circunscrito el amor a nivel de ese concepto. Pero el amor, como lo dice la Biblia, no solamente que es el vínculo perfecto, sino que Dios es amor. Dios está en acción en todo momento. Porque Dios también es nuestra vida. Ese es otro de sus aspectos. Por lo tanto, el amor es vida. Porque es Dios manifestándose. Y esto es importante para nosotros. Que alguien no te lo haya dicho, que alguien prefiera venir y decir como estaba explicando yo la palabra teología no hace mucho, teo, Dios, logía, inteligencia, los dos unidos, inteligencia de Dios. Ya, ese efecto teológico ya es otra cosa, pero eso no va a cambiar nuestro ser. Nuestra ciudadanía espiritual o celestial, como dice la Biblia, no va a cambiar porque nosotros especulemos acerca de tal o cual situación que puede haber acontecido en un tiempo antiguo o en un tiempo futuro que aún no ha sucedido, o en un tiempo presente como normalmente sucede cuando creemos, decimos, no, la bodega está cerrada, pero si no has ido, ¿cómo vas a saber que la bodega está cerrada? Tienes que ir primero para ver si está cerrada. Así, cosas así. Es de entendimiento. Nosotros no podemos entrar en la negación de las cosas espirituales. La palabra nos dice que muchos niegan las cosas espirituales y en lo poco que conocen se corrompen como animales irracionales. Eso está en el libro de Judas Apóstol. Pero no sin antes haber hablado de algo que sin duda alguna es muy poco tocado cuando estamos en las predicaciones, que es ese momento cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés en el desierto, y sucede que teniendo todo el poder para enfrentarlo no lo hizo, sino que le dijo estas palabras dándole el poder y la potestad al que tiene el máximo poder. El Señor te reprenda. Fueron sus palabras. La vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero a esos que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes bien obedecen a la injusticia, a la rabia y a la ira, y a la tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, primeramente el judío y también el griego, la gloria
honra y paz a todo el que hace el bien, al judío primero y también al griego. Estamos ante la presencia de que nuevamente se nos habla en el versículo 8, pero a los que no son contenciosos a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad de Dios, antes bien obedecen a la injusticia, enojo e ira. Para ellos está hecha, ya cosecharon su tribulación. Cuando hablamos de ese aspecto de Dios llamado la verdad, antes de cerrar el live, quiero recordarlo. Primero, quiero recordar que la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Segundo, quiero recordar que la verdad aquí en este mundo puede ser pronunciada por palabras pensadas o habladas. La verdad, por ser todo lo bueno, encierra palabras tales como armonía y gracia de Dios, salud, amor, prosperidad, progreso, éxito, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida. Esta es la verdad. Y entre muchas otras cosas buenas que puedas anexarle, que son buenas para todos. Esta es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios, manifestándose a través de la vida de sus hijos, a través de esas palabras pensadas que traen un concepto detrás. Porque déjame decirte lo siguiente, cada palabra trae un concepto detrás. Y cuando tú dices perdón, ya tú sabes lo que significa un perdón y cómo realizarlo en tu vida. Asimismo, todo en el mundo espiritual. Ahora te voy a pasear por el otro escenario, en el nombre de Jesús. El otro escenario es que Jesús nos explica a nosotros que si nuestro ojo está en luz, todo nuestro cuerpo va a estar en luz. Es decirte, si piensas algo bueno, no solamente lo vas a ver, sino que a nivel espiritual estás en tu forma original, que es luz, porque Dios es el Padre de las luces. Esto es tremendo. Ciertamente esto es tremendo, pero sin embargo es nuestra única realidad. Es nuestra única realidad existencial. Por hoy vamos a terminar acá este live, no sin antes hacer nuestra oración de despedida y los agradecimientos respectivos. Mucho agradecimiento al Señor Jehová de los ejércitos, primeramente que todo, el Papá de Jesucristo, al Señor Jesucristo, que es el que nos muestra pues la doctrina, el conocimiento de Dios a nivel infinito. Y fíjate que si es tan infinito que es el consumador de la fe, hay que tener bastante fe para aceptar ir a un sacrificio humano, a sacrificarse uno mismo, sabiendo claramente que va a resucitar al tercer día. Hay que tener una fe muy tremenda. Por eso es el consumador de la fe.
Él nos explica de que ahora Él lo dice así de fácil, tal vez no, tal vez ciertamente es como Él dice, pero para nosotros muchas veces lo queremos poner difícil. A veces nosotros ponemos difíciles muchas cosas sin ser realmente difíciles, pero Él dice, ahorita yo hago estas cosas, más adelante ustedes harán cosas mayores. Y quiero dejar esta reflexión antes de comenzar la oración. Esta reflexión es la siguiente. Así como tú has visto que ha avanzado muchas ciencias, la electrónica, todas esas ciencias pues del conocimiento humano, asimismo ha avanzado el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo a través de todos nosotros los hijos de Dios. Y cuando digo todos nosotros los hijos de Dios, es porque quiero recordarte, para que nadie se vaya a adjudicar una exclusividad y se vaya a querer montar en una nube, que Él no hizo acepción de personas. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, hoy te doy las gracias por todas las personas que han visitado este live. Te doy las gracias primeramente que todo por Jehová de los ejércitos, tu Padre. Gracias por ser Cristo, tú el que nos iluminas diariamente con tu conocimiento. Gracias, Señor, porque esa vida a la cual eres tú nos permite entender esto. Muchas gracias porque donde hay dos o más reunidos, allí estás tú y aquí hay más de uno en este instante y en este día. Y por eso, y en concordancia con esa palabra tuya, que dice que todo lo que pidamos al Padre, creyendo que lo recibiremos, en este día pido salud para todas las personas que están en los hospitales en este momento operándose, todos los que están en los diferentes pabellones de los hospitales, clínicas y centros de salud, para todas las personas que están en los centros policiales, en las cárceles y en los lugares de hacinamiento, a los que están en las calles tirados por allí en alguna parte bajo una enfermedad o sencillamente bajo estados de indigencia, también a esas personas que están en sus hogares, bien sean cómodas o incómodamente como sean, también sánalos. A estas personas que están por allá, lejos, donde la civilización no llega, permite que conozcan del conocimiento de Jesucristo, tu Hijo, para que así, en realidad, puedan entender que tú siempre has estado allí y que nunca les has abandonado y que por eso se está cumpliendo una palabra que dice que porque tú vives, nosotros vivimos. Porque yo vivo, vosotros viviréis, dice tu palabra. Muchas gracias por esto también. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por todos los asistentes a este live. Gracias por todos los que están en la plataforma TikTok Live. Gracias por este día allá finalizando este año 2025. Dios mediante, estaremos mañana para despedir el año aquí a través de este live. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a despedir a estas personas que están por acá. A Kete Martínez, a Milo, a Emiliano Zuluaga, a Andreina también, Dios la bendiga. Bendiciones para todos, también para Raúl que está por acá. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga grandemente
en sus formas múltiples de bendecir su vida, porque vuelvo y te repito, lo que yo le desee a otro, Dios lo va a hacer conmigo. Lo que yo haga con otro, Dios lo va a hacer conmigo. Esa es la ley espiritual. Dios te bendiga grandemente.